Te quiero plantear un dilema personal y también un problema generacional. ¿Por qué no tenemos hijos? Uf, qué terrible, Facundo. Y eso es la guerra contra el hombre. Y esa guerra contra el hombre es la guerra contra Dios. Es contra el hombre, contra la criatura. Y es esa guerra demoníaca contra la criatura de Dios. Y es hacerle la guerra a Dios. Es matarle lo más amado al Padre. Entonces, nosotros de ahí nos tenemos que dar cuenta que nosotros esto lo compartimos espiritualmente, pero aquellos argentinos que por ahora son ateos, porque Cristo te espera, y el tango también, tenemos que ver que hay un problema geopolítico en el país, que es este. Nosotros en este momento estamos en una tasa de reproducción de 1.35 aproximadamente. La tasa de reemplazo es 2. De la unión sexual del varón y la mujer, si salen de esa unión sexual 2 hijos, hay tasa de reemplazo. La familia nuclear. Dos, papá, mamá, dos chicos. Más de 2 crecemos, Exacto. menos de 2 nos achicamos. Exacto. Están achicando a la Argentina. Esto tiene un origen en la política de intervención norteamericana sobre el país, que se puede ver de esta manera. No lo voy a contar como se cuenta siempre desde la denuncia, sino desde la ganada. Porque la izquierda enseña siempre mal. Vive en la denuncia y no propone nunca qué hacer. Entonces, cuando en el 74 se da la primera conferencia de poblamiento en Centroamérica y luego en Bucarest, en la figura del ministro del Interior, Jambí, hombre nombrado por Perón para esa tarea tan importante, esa magna tarea, se presenta la delegación argentina sin tener previo acuerdo con los países iberoamericanos de habla hispana, ni con el tercer mundo ni la tercera posición. Esto fue medio rápido. Hacía poco que había asumido el gobierno el general Perón, el 1 de mayo del 74 presenta el modelo argentino para el proyecto nacional e inmediatamente se dan estos hechos. Entonces se presenta la delegación argentina y le dice a los maltusianos norteamericanos, en la figura de Kissinger, que gobernar es poblar. Fíjate vos, el modelo argentino, que cambia esto de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y el general Perón dice, para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, troca la concepción de que gobernar es crear trabajo por gobernar es poblar, de Alberdi. Mirá el juego argentino en el mundo. Por eso nosotros hacemos la síntesis hoy, que es gobernar es crear trabajo para poblar, que es de lo próximo que voy a hablar. Entonces, cuando se presentan los argentinos dicen, hay 65 enmiendas contra el documento de los norteamericanos y los ingleses. Le tienen que aprobar todas porque están muy bien fundamentadas las presentaciones de los argentinos. La Argentina une a todo el tercer mundo, une a la tercera posición y une a todo Iberoamérica consigo y obtiene una victoria. Lo único que no se le acepta es que la Argentina dice, si ustedes quieren fiscalizar el crecimiento demográfico de las naciones, nosotros constituimos una junta de fiscalización a ustedes para ver qué actividades realizan. Y ninguna nación, ni ningún poder supranacional, ni ningún organismo internacional está por encima de la política de poblamiento y demografía de una nación políticamente soberana y constituida. Vence la Argentina en el mundo. Meses después, Kissinger presenta el informe 200. Meses después, Kissinger presenta el informe 200. Entonces, tuvimos una política nacional de crecimiento demográfico, de aliento a procrear, de protección de la madre, de protección de los niños, de que los únicos privilegiados son los niños, pero que también la mujer que está embarazada, que está gestando, tiene derechos especiales para la protección de esas dos vidas, y esa es la política que nosotros tenemos que generar. ¿Por qué? Porque nos están achicando para fracturar nuestro territorio y para enfrentar a la Argentina
en una guerra que va a ser inevitable porque donde intenten las potencias extranjeras intenten la fractura territorial de la Argentina en la Patagonia Austral, como también dijo Kissinger, la Patagonia Argentina es una daga que se cierne sobre la Antártida, y los ingleses consideran a Malvinas proyección de la Antártida. Si llegaran a intentar una fractura territorial, los argentinos vamos a ir a la guerra, con o sin el gobierno. Con o sin el gobierno. Hay millones de argentinos que piensan y que sienten como yo lo estoy planteando. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de invasión ni de secesión territorial. Entonces, para poder evitarlo, hay que prepararse. Si vis en paz para bellum. Y eso significa que necesitamos lanzar un plan de movilización total del trabajo para alcanzar el pleno empleo en menos de 4 años de gobierno, creando 500.000 puestos de trabajo en terminales del Estado empresario argentino, que tiene que ser la nave insignia de la conducción económica, del dirigismo económico argentino, de mandar 1,5 millones de puestos de trabajo en las terminales, desde las terminales hacia las pymes, dándole a la pyme contratación, que significa contratos con los cuales tiene garantida que una porción de su capacidad instalada se la demandan las empresas terminales del Estado, el Astillero Río Santiago, la Dirección General de Fabricaciones Militares, la Comisión Nacional de Energía Atómica, todas las empresas estratégicas y las que hay que crear, las que hemos perdido y las que hay que crear nuevamente. Desde esa base de demandar 1,5 millones de trabajos de la pequeña y mediana empresa que va a ser proveedora de piezas, partes e insumos. De esta manera, esos 2 millones de trabajos, 500.000 de terminales y 1,5 millones en pymes, cuando esos trabajadores consumen mediante un salario industrial que tiene alto poder adquisitivo, permiten que la comunidad nacional los abastezca de bienes y servicios, la carnicería, la panadería, la fábrica de pastas, la peluquería, donde se generarían 3 millones de trabajos más. Con eso alcanzaríamos 5 millones de trabajos, que es hoy la desocupación que castiga al pueblo argentino. Pero eso es el plan económico. Perdón, porque a mí siempre que lo contás, que ese plan económico da un plan demográfico. Sostiene un plan demográfico. Yo me quiero quedar ahí, en Claro. el plan demográfico. Déjame rebobinar. Sí. En esta crisis de natalidad que vos estás marcando, ¿Argentina tiene que rever la ley del aborto legal? La Argentina tiene que alentar principalmente, la Argentina tiene que alentar la vida a partir de generar las condiciones de procreación que nos permitan a nosotros espiritualmente sortear incluso un plexo jurídico contrario al interés nacional. Lo que pasa, Martín, es que La está bien. respuesta es sí, entonces. Sí, la apuesta sí, pero La respuesta sí, y la respuesta es sobre sí. está bien. Lo ¿Por qué entiendo. sobre sí? ¿Por qué sobre sí? Porque la unidad es superior al conflicto. Pero pará ahí. Entonces, si nosotros hoy vemos que no solamente que, además de que se realizan más abortos, hay más muertes de mujeres, Sí. porque el progresismo le vendió a las jovencitas de que hacerse un aborto es como tomarse una aspirina. Están tan cebados ideológicamente que en vez de tratar de cuidar y proteger y advertir los riesgos de salud que esto implica, jugaron ideológicamente. Pero pará, Entonces, al jugar ideológicamente ponen en peligro a las mujeres que supuestamente defienden. Está Vos decís bien que eso. se disfraza de clandestino lo que en realidad es ideológico. Hay una sobregiro ideológico en esto, Facundo. Hay un sobregiro ideológico en esto. Sí, y pero ese hay sobregiro algo- ideológico que hay, quiero señalar. Lo tengo claro eso, pero lo que digo es, pero lo que digo es que hay un sobregiro ideológico, sí. También hay un sobregiro ideológico. El mundo está sobregirado ideológico en muchos aspectos. Lo que digo Sí. es, Desgraciadamente sí. pero ¿sabes qué ocurre, Martín? Que me parece que eso es un tema a charlar en un momento. Vos lo que me planteás es un tema, si vos querés, de política de Estado. Sí. Claramente lo estás planteando. Sí. Y la gran pregunta que yo me hago es, ¿cómo haces para convencer a millones de mujeres en el mundo que no quieren tener hijos? Y millones de hombres, porque ahí te decirlo con claridad. Ahí Son está. los hombres que no quieren, son los amigos tuyos, hijos de amigos tuyos, vos sos más grande, pero hijos de amigos tuyos, pibe de 21, 22 años, chica de 30, 32, 35 años que te dicen, yo no voy a ser mamá. Y son Perfecto. muchas. Ahí está. Ahí cómo trabajamos. Hay una enorme cantidad de parejas jóvenes, de varones y mujeres jóvenes argentinos, que quisieran tener hijos y no los pueden tener porque tienen un freno económico a la procreación. La matesis matemática, la economía liberal, el imperialismo internacional del dinero, la usura, el capitalismo que tiene solamente como fin la autoampliación del capital,
la autorreproducción para la ampliación del capital y no tiene otros fines más que esos, va en contra de la vida. Entonces, hay jóvenes que quisieran tener hijos y esperan, postergan el embarazo hasta estar económicamente más sólidos. Y a Eso no veces pasa. nunca se da. Claro, Y a veces nunca se da. claro. A veces nunca se da, porque estamos esperando que lo pongan en blanco a él. Y le demoran poner, y le prometieron que le iban a poner en blanco a principio de año. Y a mitad de año le dicen espera un poco más. Y a fin de año le dicen no, va a ser el año que viene. Entonces, no tiene, al no estar en blanco, no tiene la seguridad de tener una cobertura de una obra social para que ella pueda atenderse adecuadamente dentro de una obra social que el sindicato le va a dar una cobertura total a la familia y al niño. Porque el sindicato en la Argentina, a pesar de que a los sindicatos se los acusa de fuentes de todos los males, los sindicatos le dan no solamente al trabajador, sino a su señora esposa, y le dan también a los hijos y la protegen a ella cuando está embarazada y tiene clínica y tiene atenciones como corresponde. Entonces, además de que hay que reivindicar de que hay una salud pública argentina que es de excelencia. Los turnos son un poco largos, es verdad, pero la salud pública argentina es de excelencia. No por nada vienen de los países limítrofes a atenderse acá y no por nada son tan codiciadas las enfermeras argentinas para trabajar en Europa o en Estados Unidos y los médicos argentinos, ¿eh?